Atención, oyentes de nuestro podcast especial. Estamos en vivo desde la bahía de Veracruz. En este preciso instante, justo frente a nosotros, dos enormes embarcaciones francesas, el Ville de Nantes y Normandie, está cortando las aguas del Golfo de México para amarrar en el muelle. Sí, Yosemir, y no podemos dejar de mencionar quiénes están a bordo de este mismo momento. El general Charles de Lorenzes, que lidera las tropas terrestres, y el diplomático Ferdinand de la Trille. Los dos han llegado hoy con una misión que dice ser de cobro de deudas, pero todos aquí en Veracruz sabemos que esto es solo el comienzo de algo mucho más grande. Miren, ya están bajando las primeras tropas. Los soldados franceses pisando suelo mexicano, con sus uniformes iguales y fusiles de retrocarga que se recargan más rápido que cualquier arma que tengamos en nuestras filas. Mientras tanto, el puerto, que controla la mayor parte de los ingresos del país por aduanas, se prepara para recibir a estos visitantes que no parecen venir en paz. Y hay que recordar dónde estamos parados en la historia, Yosemir. En este presente, México está completamente desgastado. Perdimos más de la mitad de nuestro territorio hace apenas unos años en la guerra con Estados Unidos. Luego vino la guerra de reforma que destruyó la economía y el gobierno de Juárez, que acaba de decretar la suspensión de pagos de deudas externas. Es por eso que Francia, con el apoyo, los bonos líquidos, esa fraude más de 15 millones de pesos, ha decidido llegar hasta aquí. La sociedad está dividida en este mismo segundo. Unos esperan estabilidad con la llegada de los franceses, otros defienden con todas sus fuerzas la república. La iglesia apoya al bando conservador, mientras campesinos e indígenas sufren la escasez de alimentos y la violencia de grupos armados que saquean pueblos sin distinguir bandos. Y mientras todo esto suceda a nuestro alrededor, Francia trabaja en secreto para instalar un imperio aquí. Ya se rumora que quiere llamarlo Imperio Latino y que tiene listo a un candidato para el trono, Maximiliano de Habsburgo. Ahora nos trasladamos en tiempo real al Cerro de las Campanas en Querétaro. Es el 19 de junio y en este preciso instante Maximiliano de Habsburgo, quien llegó como emperador en 1864, pero que finalmente no pudo cumplir las expectativas ni de los conservadores ni del pueblo, está en posición junto con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Los soldados republicanos están en formación, las armas están apuntadas. En este mismo momento se escuchan los órdenes. Y ahora, los disparos. Maximiliano de Habsburgo queda al suelo. Con su fusilamiento, el segundo imperio mexicano llega a su fin, y México lucha en este instante por consolidar su libertad y su futuro como república independiente. Si es radio, es XEW, la voz de la América Latina desde México. 54 aniversario. Los trabajadores de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra 68ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional en Quintana Roo, inaugurando los trabajos del gobernador del estado. Con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México, avanzamos para un mejor futuro, comprometidos contigo, por una superación social. Citatir, CTM. Los tres movimientos de FAB, remoje, exprima y tienda. Remoje, exprima y tienda. Ahora toda la ropa se lava con FAB, la fragante espuma fabulosa que lava cualquier cosa. Compre FAB. FAB es blanco. FAB es puro. FAB es calidad. Con FAB no tiene que trabajar y FAB limpia y blanquea de verdad. Bueno, y regresamos a esta, su sección de economía. La situación económica del país es crítica. México llegó a este momento completamente desgastado por años de guerras y pérdidas territoriales. No estamos hablando solo de números, Renata, estamos hablando de un país que ya fue golpeado antes y que hoy simplemente no tiene dinero para sostenerse. Hace apenas unos años, entre 1846 y 1848, México perdió más de la mitad de su territorio tras la guerra con Estados Unidos. California, Texas, Nuevo México y otras regiones dejaron de ser mexicanas. Y no solo fue un golpe al orgullo nacional,
Se perdieron recursos naturales enormes, aunque Estados Unidos pagó una indemnización de 15 millones de pesos. Ese dinero ya se fue en deudas viejas y en un pagar al ejército. Después vino la Guerra de Reforma, una guerra civil que duró 3 años y terminó de destruir la economía nacional. Hoy el país sigue pagando las consecuencias. Hubo 2 gobiernos al mismo tiempo, uno liberal encabezado por Juárez y otro conservador en la Ciudad de México, y ambos pidieron préstamos con intereses altísimos a potencias extranjeras. Se confiscaron bienes, se destruyó infraestructura y México quedó literalmente en bancarrota. Ante este panorama, el gobierno republicano tomó una decisión extrema. El 17 de julio de 1861, Benito Juárez decretó la suspensión de pagos de la deuda externa. En otras palabras, el país no puede pagar. La prioridad ahora es alimentar al pueblo y mantener el gobierno funcionando, aunque eso provoque una furia de las potencias europeas. Y aquí entra uno de los escándalos económicos más grandes del momento, los bonos Jecker. Durante la guerra contra Juárez, los conservadores pidieron dinero a un banquero suizo-francés llamado Jean-Baptiste Jecker. El préstamo real fue de unos 750,000 pesos. Pero los bonos firmados alcanzaron los 15 millones de pesos, un fraude descarado. Ahora, el gobierno republicano se niega a reconocer esa deuda, pero Jecker ya movió sus influencias en Francia y el gobierno de Napoleón III exige el pago completo. En este momento, el gobierno obtiene la mayor parte de sus ingresos de las aduanas. Los impuestos internos son débiles y difíciles de cobrar, en un país en guerra. Por eso, el puerto de Veracruz es clave. Quien controla ese puerto controla la entrada de dinero y en la práctica controla también la economía nacional. En este momento, el gobierno obtiene la mayor parte de sus ingresos de las aduanas. Los impuestos internos son débiles y difíciles de cobrar, en un país en guerra. Algodón que escasea por la guerra civil en Estados Unidos y metales preciosos como la plata y el oro de las minas mexicanas, ya que esto les ayudará para fortalecer la economía francesa. Francia también tiene intereses económicos claros. Está en plena revolución industrial y necesita recursos. La deuda, el control de los puertos y la ambición extranjera están definiendo el rumbo del país en este momento. La economía nacional está al límite. Continuaremos con nuestra sección de política. Nos encontramos ahora en la sección de política. En este momento, México atraviesa una de las crisis políticas más grandes de su historia, la segunda intervención francesa, un conflicto que se está desarrollando mientras el país sigue dividido y endeudado. Así es, Aarón. Francia ha aprovechado la crisis económica y política que estamos viviendo tras la guerra de reforma para que ellos intentan imponer un imperio extranjero en nuestro país. Después de años de una guerra interna, México está prácticamente en la quiebra. El presidente Benito Juárez ha decidido suspender el pago de la deuda externa en 1861, ya que el país simplemente no tiene recursos. Esta decisión ha provocado una reacción inmediata, ya que Francia, Inglaterra y España enviaron tropas a México como una presión política. Sin embargo, tras negociar, Inglaterra y España se han retirado, pero Francia no. El emperador francés Napoleón III no solo busca cobrar una deuda. En este momento Francia intenta expandir su poder en América y enfrentar la influencia de Estados Unidos. El plan que tienen es establecer un imperio en México, según rumores, lo que quieren llamar como el Imperio Latino, aliado de Francia, y usar nuestro país como pieza clave en el tablero político internacional. Este 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano logró una victoria histórica al derrotar a los franceses en Puebla bajo el mando de el general Ignacio Zaragoza. Pero la amenaza no ha desaparecido, ya que Francia ha regresado con más tropas y en 1863 ocupó la Ciudad de México, imponiendo como emperador a Maximiliano de Habsburgo y proclamando el Segundo Imperio Mexicano. Los conservadores traen a Maximiliano pensando en eliminar las leyes de la Reforma y devolver los privilegios de la Iglesia. Sin embargo, Maximiliano ha sorprendido a todos, ya que él siguió con la libertad de culto y no devolverá los bienes eclesiásticos, lo que provocó que los mismos conservadores le den la espalda. Mientras tanto, el gobierno republicano no se rinde. Benito Juárez continúa resistiendo desde el norte del país, manteniendo viva a la República. Y ahora, con el fin de la guerra civil en Estados Unidos, este país comienza a presionar a Francia con la doctrina Monroe, América para los americanos. México está viviendo un momento decisivo. Lo que ocurrirá en estos próximos meses definirá si el país logra mantenerse libre o vuelve a caer bajo el control extranjero.
La lucha política continúa y el destino de la nación todavía se está escribiendo. La segunda intervención francesa no es solo una guerra, es una disputa por el rumbo político de México. Y mientras el conflicto sigue, el país entero permanece en tensión, esperando el desenlace. Continuamos con más información. Estamos viviendo momentos muy difíciles en el país. La guerra no solo se libra en los campos de batalla, sino también en las calles, en los pueblos y dentro de las familias mexicanas. Así es, Claudia. Hoy la sociedad está completamente dividida. De un lado están los liberales que defienden la República, la Constitución de 1857 y la separación entre la Iglesia y el Estado. Del otro lado están los conservadores, quienes ven en la intervención francesa y en la monarquía una forma de traer orden en el país. Esta división está rompiendo comunidades enteras. Esta sociedad, formada por grandes hacendados, comerciantes ricos y aristócratas, está apoyado al imperio de Maximiliano. Buscan estabilidad y recuperar los privilegios que perdieron con las leyes de reforma. La clase media vive confundida y dividida. Profesionistas, empleados y pequeños comerciantes no logran ponerse de acuerdo, y las discusiones políticas son cada vez más frecuentes. Mientras tanto, las clases bajas están pagando el precio más alto. Campesinos, indígenas y obreros viven en pobreza extrema y muchos están siendo obligados a tomar las armas. La Iglesia Católica sigue teniendo una enorme influencia en la vida cotidiana y actualmente respalda el bando conservador, una oposición a las reformas liberales. La guerra está destruyendo la economía, los campos están abandonados, hay escasez de alimentación y el hambre comienza a sentirse en muchas regiones. En los caminos y pueblos aparecen grupos armados y bandoleros, como los llamados plateados, que saquean haciendas y pueblos sin distinguir bandos, sembrando miedo entre la población. A pesar del miedo, gran parte del pueblo apoya la defensa de la soberanía nacional y respalda al gobierno republicano de Benito Juárez. No estamos viviendo solo una guerra contra Francia, estamos en medio de una guerra civil, donde liberales y conservadores se enfrentan y una potencia extranjera aprovecha la división del país. La sociedad mexicana está siendo golpeada pero también está resistiendo. Desde los pueblos, las guerrillas y el apoyo civil, el pueblo sigue luchando por la República. Esta es la realidad social que hoy se vive en México. Doble color, doble sabor, doble placer de tomar café, doble emoción y concentración. Café Prestos vale por dos. Fresco café de doble sabor, aroma y color. Café Prestos. Fresco sabor, recién tostado. Nuevo Café Press 2, el único café instantáneo de doble concentración. Una cucharadita por taza le da el doble placer de tomar café. Café Prestos vale por dos. Primer piso. Segundo pollo. Digo, piso. Si algún caldo de pollo hiciera cloc cloc sería Nor Suiza, porque sí es de pollo. Nor Suiza tiene más carne de pollo y más grasa de pollo. Huele a pollo. Sabe a pollo. Sí es de pollo. Palabra de Nor Suiza. Bienvenidos a la sección de cultura de nuestro podcast. Porque mientras el país enfrenta una guerra y una crisis política, es importante abordar estos temas que enriquecen nuestro espíritu, ya que la cultura también está cambiando y es necesario adaptarse y actualizarse a ella. Hoy la influencia europea comienza a sentirse con fuerza en el arte, la arquitectura y las costumbres. La llegada de Maximiliano y Carlota no solo transforma el gobierno, también está intentando redefinir la imagen cultural de México. En este momento, el castillo de Chapultepec está siendo renovado. El antiguo edificio adquiere elementos inspirados en palacios europeos, especialmente franceses. Se introducen estilos como el neoclásico y el electrocismo, visibles en edificios públicos y residencias de la capital.
con fachadas que buscan reflejar elegancia, orden y poder imperial. Por su parte, la élite mexicana comienza a adoptar modas francesas, vestidos bonitos y hermosos de crinolina, chaquetas de etiqueta y sombreros de copa se vuelven comunes en los círculos cercanos al imperio. También se popularizan los bailes de salón, las tertulias literarias y el uso de porcelana y cristal francés en la mesa, marcando una clara diferencia entre las clases sociales. En el arte se multiplican los retratos oficiales de Maximiliano, pinturas que exaltan su figura, su gallardía y su papel como emperador. Uno de los retratos fieles es el retrato de Fernando Maximiliano, emperador de México, realizado por el pintor oficial de la corte, Santiago Rebul. Aún así, estas obras se basan en fotografías y buscan una precisión casi perfecta, aunque dejan ver un inquietante contraste. Los mexicanos suelen aparecer representados con menor estatura, reforzando una visión de inferioridad ante el emperador. ¿Será esto por nuestro origen? En la escultura destacan obras como las de Felipe Sojo, quien en 1865 realiza representaciones de Maximiliano que reflejan el deseo de caerle bien al imperio mediante un arte académico y monárquico. El mismo escultor crea una estatua de Carlota Amalia de Bélgica, la esposa de nuestro emperador, que posee un rostro sereno y un peinado sencillo, ofreciendo una imagen más fiel y menos adornada a como se conoce comúnmente a la emperatriz, o más bien a como se ha visto. Llegan artistas, escritores y científicos franceses que impulsan corrientes como el romanticismo y fomentan la creación de instituciones culturales. Se fortalece el Museo Nacional de México y se promueve el estudio arqueológico de las civilizaciones prehispánicas, aunque muchas veces bajo una mirada europea. Incluso en la cocina se sienten los cambios. Técnicas francesas se mezclan con ingredientes locales, dando origen a nuevos sabores y platillos refinados. La cultura se convierte en una herramienta de poder a través del arte, la moda y la arquitectura. El imperio intenta imponer una nueva identidad. Pero bajo esta apariencia europea, la identidad mexicana sigue presente y resiste, aunque muchas veces de forma silenciosa. Y esto fue la sección de cultura. Y empezamos aquí con la sección de deportes. En medio de guerras, crisis y cambios políticos, el mundo no se detiene. Hoy también se practican deportes, se compite y se busca distracción en tiempos difíciles. Así es, Brian. Mientras México vive una etapa clave de su historia, en distintas partes del mundo están haciendo deportes que van marcando a generaciones enteras. En este momento, en Inglaterra, distintos clubes se están reuniendo para ponerse en orden a un juego que hasta ahora se practica de muchas formas distintas. Se están acordando reglas claras, se prohíbe el uso de las manos y los golpes, y el juego comienza a diferenciarse de otras variantes más violentas. Este acuerdo busca que el fútbol tenga una identidad propia y pueda jugarse de la misma manera en distintos lugares. En Escocia, el golf comienza a organizarse de manera formal. Se disputa una competencia que reúne a los mejores jugadores del momento. El ganador recibe un cinturón de cuero de Villa de Plata, un símbolo de prestigio que lo distingue como el mejor golfista de la temporada. En esta época las grandes competencias deportivas se viven en el aire libre. Las regatas reúnen a multitudes a lo largo del río y canales. La gente se congrega desde temprano para ver competir a los mejores remeros, seguir las apuestas y comentar los resultados, que después aparecen en los periódicos. En Europa el ciclismo empieza a llamar la atención. Se organizan las primeras carreras con bicicletas, muy distintas a las actuales. Son bicicletas de madera, con pedales en la rueda delantera y llantas de hierro. Representan una nueva forma de competencia y movilidad. Como ya se ha mencionado en secciones anteriores, la llegada del imperio está provocando cambios importantes en la vida cultural del país. Y dentro de ese mismo proceso, comienzan a consolidarse nuevos espacios de entrenamiento. En las ciudades se impulsa la práctica de frontón, un juego que se vuelve cada vez más popular. Se juega en patios, muros de conventos y casas grandes, y rápidamente se convierte en una de las actividades favoritas por su ritmo rápido y competitivo. El deporte también refleja el momento que vive el país.
nuevas influencias, nuevas costumbres y una sociedad que intenta adaptarse en medio del conflicto. En Estados Unidos, el béisbol da un paso histórico. Por primera vez, se formaron equipos donde los jugadores reciben un sueldo por jugar. El deporte comienza a convertirse en un negocio y en un espectáculo organizado, algo completamente nuevo. Aún en tiempos de guerra, el deporte sigue presente como forma de entretenimiento, identidad y escape. Desde ríos y campos hasta patios y muros, la competencia sigue viva. Esto fue la sección de deportes. Mientras todo este conflicto sigue avanzando, hay algo que está marcando una diferencia bien clara: la tecnología. La guerra ya no se pelea solo con valor, también con máquinas y avances humanos. Exacto, por ejemplo, el ejército francés llega con armas mucho más modernas. Ellos usan fusiles de retrocarga que se recargan más rápido, mientras muchas tropas mexicanas todavía usan armas más lentas. Y no solo eso, la artillería también es más precisa y alcanza distancias más largas. Incluso empiezan a usarse ametralladoras primitivas, como la mitrailleuses, que pueden disparar varios tiros seguidos, algo que casi no se ha visto. También cambia el equipo militar. Los soldados franceses traen uniformes iguales, botas resistentes y mochilas más prácticas, lo que hace que sus tropas se muevan mejor y estén más organizadas. Ahora moverse más rápido es clave, por eso el ferrocarril empieza a utilizarse para trasladar tropas, armas y provisiones en menos tiempo. Y desde Europa, los barcos de vapor permiten que soldados y suministros crucen el océano más rápido que nunca. Dentro del país se usan carretas militares mejoradas para mantener al ejército abastecido. Otro avance importantísimo es la comunicación. El telégrafo permite mandar órdenes casi al instante entre ciudades y mandos militares. Incluso comienza a utilizarse anestesia como el cloroformo, lo que reduce el dolor en las cirugías de guerra. Además, se usan mapas más precisos, la fotografía para documentar lo que ocurre y la imprenta para difundir ideas y propaganda. En el tema médico también hay cambios, aparecen hospitales de campaña mejor organizados y se usan instrumentos quirúrgicos más avanzados. Porque al final el conocimiento del territorio, la resistencia republicana y el apoyo del pueblo terminan siendo más fuertes que cualquier avance tecnológico.